tal, sino que lo que era un tipo que lo que quería hacer matemática por lectura, dice, entiendo que hay que hacer matemáticas bellas, porque si no, no aprendo nada. Y llegamos a mi matemático favorito, a Paul Erdős, que también tenía su teoría sobre la belleza de la matemática. Paul Erdős es uno de los matemáticos más prolíficos de la historia, en el sentido de que ha trabajado con más matemáticos del mundo. Paul Erdős era húngaro, pero no tenía casa, iba con 2 maletas de universidad, cuando era yo profesor, iba con 2 maletas de casa en casa de profesores de matemática, llegaba con sus 2 maletas y decía, tengo unos problemillas en la cabeza. Le abrían las puertas de par en par, le ponían un despacho, un ordenador, no sé por qué todavía no era la época, y le daban todo lo que quería, porque Paul Erdős tenía una capacidad infinita para resolver, o sea, muy buena para resolver problemas, pero infinita para proponerlos. Y de eso vivimos los matemáticos. O sea, de gente que sepa proponernos problemas que nos parezcan interesantes, porque es una tontería, problemas que nos hagan trabajar. Y eso es lo que hacía Paul Erdős. Entonces, esta forma de vivir nómada, que mucha gente, si lo buscáis en Google, os dirán que es el vagabundo de las matemáticas, vagabundo en el sentido de que no tenía casa, iba de sitio en sitio, soltando sus matemáticas a cambio de hospedaje y de, bueno, de un sueldecillo que pagarían, ¿no? Y proponiendo matemáticas, incluso daba premios. O sea, ofrecía premios. Al que resuelva este resultado le voy a dar, pues, $2. ¿No? Este es mejor, este pues $100. O sea, le ponía una categoría a los premios y cada vez que proponía, a los problemas, perdón, y cada vez que proponía un problema, él ofrecía un dinero que pagaba religiosamente a todo el mundo que resolviera el problema. Y de hecho una vez un compañero le dijo, Paul, si algún día todo el mundo resuelve los problemas que tú has propuesto, no vas a tener dinero para pagarlos. Y él dijo, efectivamente. Pero si todo el mundo decide a la vez ir al banco a buscar su dinero, el banco tampoco tendrá dinero para pagárselo. Y eso es mucho más probable. O sea, no me asusto. O sea, antes de que ocurra eso, ocurrirá lo otro. Era un apasionado, un personaje, bueno, de hecho hay en los matemáticos tenemos, no sé si me estoy enrollando, ¿qué tiempo llevo? Son las 8:15, 3:15 de hora. Bueno, pero ahí... no sé si habéis oído hablar de la teoría del mundo pequeño, que dice que todo el mundo está a menos de 6 pasos de cualquier persona, está a menos de 6 conocidos de otra, o sea que yo conozco a él conoce a otro y así podemos llegar a Obama, por poner un ejemplo así lejano en tiempo y en estatus social y todo ese tipo de cosas. Pues eso no se puede demostrar en el mundo porque no podemos demostrar que todo el mundo está a menos de 6 pasos porque la base de datos que habría que manejar es la humanidad y las relaciones entre ellos, ¿no? Y eso no se maneja. Pues te digo que la vecina de mi madre casi, pero sabe el nombre de todo el mundo y cómo se relacionan entre ellos, pero salvo la vecina de mi madre, en general en el mundo nadie sabe eso, nadie puede demostrar esa teoría, entonces se hace en grupos. Por ejemplo, en Facebook se ha estudiado y la media está en 4, o sea que en Facebook todo el mundo está conectado con menos de 4. Los actores se hace con Kevin Bacon y los matemáticos lo hacemos con Paul Erdős. Lo usamos a Paul Erdős para demostrar la teoría de los 6 grados. Y nos medimos la distancia a Erdős. ¿Qué significa la distancia a Erdős? Pues que Erdős es el número 0, la distancia 0. Todos los que alguna vez trabajaron con Erdős están a la distancia 1. Todos los que han trabajado con un número 1 están a la distancia 2. Entonces, matemáticos, por ejemplo, Einstein, que no es matemático, tiene un número de Erdős 4. O sea que es muy bajito. Y no es matemático, para demostrar que el mundo es muy pequeño, los matemáticos. ¿Y por qué se hace con Erdős? Porque Erdős se ha escrito con todos. ¿Vale? Es una apasionada, por ejemplo, también de los niños. Este no se ve, pero es Terence Tao, que es uno de los matemáticos más eminentes que hay en la actualidad. Terry Tao, y esta es una foto que me encanta, porque es cuando Terry Tao era un niño. Terry Tao es un poco más joven que yo, será, ¿no? Ahora, en la actualidad, y cuando Terry Tao era un niño le estaba explicando un problema. Y una anécdota, él le apasionaba la matemática, pero sobre todo los niños. Lo que pasa es que yo conozco a gente que lo ha conocido en persona, yo no lo he conocido en persona. Cuando él iba a la casa de alguien, los niños se escondían, porque pobre, era muy feo. Y tengo un amigo, que la hija de no sé quién, cuando llegaba a él se escondía, y dijo, mamá, que es muy feo, pobre. Pero a él le encantaban los niños, ¿no? De hecho, fue una vez a comprarse unos zapatos y tal, y porque tiene unos pies muy deformados, y le dijo, ¿esta zapatería? Y el otro se llevó andando un montón de tiempo para llegar a la zapatería, llegó a la zapatería de la ciudad en cuestión, y había un niño. Y le empezó a preguntar cosas de matemáticas, y a hacerle retos de matemáticas al niño, y al cabo de 3 cuartos de hora le dijo adiós al niño y se fue sin los zapatos, lógicamente. O sea, se había olvidado para llevar los zapatos. Bueno, pues Paul Erdős tiene una teoría, también Paul Erdős, todo el mundo le atribuye
esta frase, que es un matemático, es una máquina que transforma café en teoremas, que es verdad. ¿Vale? De hecho, seguía la frase, dice, el café americano solo da para lemas. Entonces, lema es un resultado que hace falta, pero pequeñito, ¿no? Bueno, pero no es de él, esa lo voy a reivindicar, es de un alumno, bueno, de un compañero suyo, de Alfred Rengi, el que la dijo, y el que dijo la frase completa, bueno, el café americano solo serviría para lemas. Lo que pasa que, claro, quien la ha hecho famosa es Paul Erdos, porque Paul Erdos le gustó la frase y la ha dicho en todas las universidades del mundo, porque es muy prolífico. Y él tenía una teoría sobre las matemáticas, la belleza de las matemáticas, que era la siguiente. Era ateo agnóstico, no sabía que existía lo más ateo del mundo, pero sostenía que Dios, son así, que las ideas más bonitas de las matemáticas las tenía Dios escondidas en las demostraciones más bellas de las matemáticas, las tenía Dios escritas en un libro. Y él elegía a quién iba a dársela en cada momento. Y él le llamaba el supremo fascista por eso, ¿no? O sea, tenía esas cosas, ¿no? Entonces él decía, cuando veía algo bello, cuando alguien resolvía algo bello, un problema de forma bella, tiene que ser un problema. Tiene que ser un problema tremendamente fácil de entender, endiabladamente difícil de resolver y que se resuelva de una forma entendible por cualquier persona, aunque no sea matemático. Eso tiene que ser. Los problemas del libro son así. Todo el mundo entiende el problema, nadie sabe resolverlo, pero cuando lo resuelve alguien, tú, oh, claro, es muy fácil. Sí, ¿qué te ocurre? Pues eso es el libro, que él decía que tenía a Dios y que él solo Dios le daba las demostraciones más bellas a algunos matemáticos elegidos. Bueno, pues entre las demostraciones que Erdos señaló, hay una que es la que os voy a contar para demostrar que Erdos tenía razón y que esa demostración es del libro, porque cuando a él le contaron esta demostración, la demostración del teorema de la galería de arte, él dijo, esta es una demostración del libro, porque le llamaba el libro que tiene Dios con las demostraciones más bellas. Y voy a intentar contarlo un poco, porque a mí me parece chulísima. La pregunta es, nos preguntamos cuántos vigilantes, el problema que nos planteamos es cuántos vigilantes son suficientes para vigilar un museo. Y si alguien te dice esa pregunta, pues tú dirás, pues depende del museo, ¿no? Quiero ver el museo. Pues vamos a poner unas restricciones, porque el problema así no es un problema de matemáticas, faltan datos. ¿No? Vamos a dar condiciones para delimitar el problema. ¿Qué entendemos por el museo? El museo vamos a entender que es una planta, o sea, un polígono simple. Vamos a mirar la planta del museo. ¿Vale? Imaginamos que es un museo tipo Guggenheim, que tiene una planta así. Pues la planta del museo, vamos a mirar la planta, vamos a vigilar la planta, entendemos que si vigilamos la planta como vigilando el museo, tiene que ser un polígono simple. Esto es un polígono simple porque no se cruza, y esto es un polígono no simple porque se cruzan aquí los aristos. ¿Vale? O sea que vamos a vigilar polígonos simples. La siguiente condición es que los vigilantes deben estar fijos en los vértices del polígono. O sea, el vigilante no está puesto en cualquier sitio de la galería, sino que solo lo podemos colocar, pues, por ejemplo, ahí, o ahí, o ahí, en cualquiera de los vértices de ese polígono. ¿Vale? No puede andar por el museo, podéis pensar si queréis en una cámara, ¿vale? que está fija en un sitio y está vigilando. Esa es otra condición. Y la tercera condición es que los vigilantes ven en 360 grados y no son miopes. O sea que si no hay ninguna pared, ellos ven. ¿Vale? Por ejemplo, ese vigilante que está aquí vería esa zona que está en verde. A partir de aquí no vería porque esta pared, esa esquina, le quita visibilidad, pero por distancia no tiene problema, no es miope. ¿Vale? O sea, luego hay que ver el problema para cámaras, por ejemplo, esta parte del problema hay que cambiarla, porque las cámaras sí son miopes. A partir de cierta distancia no tiene definición. Pero nosotros, nuestro problema original, el que vamos a contar, los guardianes, si no tienen pared delante, ven todo lo lejos que tú quieras. ¿Vale? Esas son las condiciones del problema, que no están cortadas. Y ahora nos volvemos a preguntar, en esas condiciones, ¿cuántos vigilantes son suficientes para vigilar un museo? Pero tampoco es esa la pregunta, porque no es que yo te dé este plano del museo y te pregunte cuántos vigilantes son suficientes, puestos en las esquinas, teniendo en cuenta que no son miopes y tal, y que ven en 360 grados en la redonda. No es que yo te pregunte en este museo cuántos vigilantes son suficientes. La pregunta es, si yo te digo que mi museo tiene n vértices, sin que veas la planta, dime cuántos vigilantes son necesarios. O sea que ya el problema es fácil de entender, pero también es endiabladamente difícil.
Y pero yo qué sé, cómo es el museo. Porque, perdón, me para adelante. Bueno, ahora lo voy. ¿Vale? O sea, la pregunta es, yo solo te voy a decir, mi museo tiene 42 esquinas. ¿Cuántos vigilantes necesito? Con 42 esquinas puedes pintar todos los polígonos que te dé la gana, redonditos, redonditos, o complicaditos, complicaditos. Entonces, ¿cómo va a haber un solo número para todos los museos? Entonces, la clave está en que estamos diciendo que sean suficientes, no necesarios. Y vamos a explicar que no es lo mismo suficiente que necesario, que se lo tengo que explicar a mis alumnos todas las semanas. Porque es una cuestión que en matemática nos cuesta, esto es suficiente, no, esto es necesario y suficiente. Y un día yo uso mi hijo Ventura, porque Salvador ya lo he dicho que quiere ser físico, el pobre, no, lo uso como mono para decir Ventura. Yo le explico algo, digo, ahora explícamelo tú a mí. Y uso sus explicaciones para explicárselo yo a mis alumnos. Entonces, digo, Ventura, dime ejemplos de cosas que sean suficientes pero no necesarias, necesarias para no suficientes y suficientes necesarias. Y claro, me hablo de fútbol, que es su pasión. Y me dijo, para ganar la liga es suficiente ganar todos los partidos, pero no es necesario. ¿Vale? Eso lo entendemos, ¿no? Claro, porque tú puedes ganar la liga habiendo perdido un partido. Para ganar el mundial del fútbol es necesario llegar a la final, pero no es suficiente. ¿Vale? Y ya digo que todo lo hace con fútbol, pero yo lo pongo todo el año en mi curso y creo que mis alumnos se enteran, o por lo menos me dicen que sí, pues lo loco. Y ya para esto tengo que recurrir al tenis, para ganar un torneo de tenis es suficiente y necesario ganar todos los partidos, porque si no, te eliminan. ¿Vale? Bueno, pues nosotros estamos diciendo cuáles son suficientes, no necesarios. ¿Vale? Claro, en algún museo te digo, aquí son suficientes 3 y me sobran 2, ¿vale? Yo te digo que son suficientes, no que sean necesarios. ¿Vale? Pero cualquier museo con ese número de esquinas, con este número, es suficiente. Si te sobra alguno, lo despides. ¿Vale? Y aquí el problema está, por ejemplo, que estos dos polígonos tienen el mismo número de lados, el mismo número de vértices, pero en aquí hay un vigilante. Aquí es suficiente con 1, pero allí no. Allí, con 1, lo pongas donde lo pongas, no vigila todo el museo. Entonces, el problema es tremendamente difícil, en principio. Y bueno, ¿y cómo voy a saber cuántos son suficientes sin saber si el polígono es así de raro? Suficientes, ¿eh? Aquí no necesario. Porque aquí nos dará un número que será 4 vigilantes y dirás tú, que aquí no lo necesito. Es que yo no te he dicho que sean necesarios. Pero que son suficientes, sí, que con eso lo vigilan, sí. ¿Vale? Entonces, luego tenemos aquí, por ejemplo, un polígono de 12 vértices vigilado con 3 guardianes, pero este necesita 4. O sea que, es que uno piensa en principio, cuando le cuentan esto, que es casi imposible encontrar una relación entre el número de esquinas y el número de vigilantes necesarios, porque es que el polígono puede ser muy raro. ¿Vale? Puede ser un polígono así. Si te coges a Calatrava en un mal día, te diseña un museo así y a ver cómo lo vigila. Entonces, ¿cómo yo voy a poder decir el número suficiente en función de los vértices si puede ser o absolutamente redondo o así? Pues vamos a demostrar, vamos a verlo poquito a poco. Si el museo es un triángulo, ¿cuántos vigilantes son suficientes? 1, lo pongáis en cualquier vértice, vigila, porque es una propiedad que tiene un triángulo, que solo voy a decir un palabra, es que es convexo. Convexo significa que 2 puntos cualquiera del museo están unidos dentro del museo. ¿Vale? Pero bueno, tampoco hace falta que lo sepáis. Un triángulo siempre se vigila con un vigilante. Lo ponen en una de las esquinas y ya está vigilado. ¿Vale? Ahora vamos con los cuadriláteros. Vamos a ir subiendo. O sea que el problema para ver 3 vértices lo tenemos resuelto. Hay que irse dando moral. Ahora con 4 vértices, pues digo, bueno, un polígono con 4 vértices puede ser convexo, o sea, todos los ángulos así para cerraditos, o puede tener un ángulo de este tipo cóncavo que hace una esquina para adentro, que se mete un entrante en el museo. Es un ángulo. Bueno, en cualquier caso, los dos se pueden vigilar con un solo vigilante. Es suficiente, basta con que lo pongas en el vértice cóncavo. Y la idea es porque cualquier cuadrilátero se puede, desde cualquier vértice, en este caso, o sea, todos los cuadriláteros tienen, no cualquier vértice, en todos los cuadriláteros existe un vértice desde el que puedo tirar una arista y dividirlo en 2 triángulos. Entonces, lo pones ahí, vigila este triángulo, vigila el museo. O sea, que la clave está en que vamos a ir vigilando triángulo a triángulo. O sea, si tiene 4 paredes es suficiente un vigilante. Si tenemos 5, pues puede que tenga un entrante, puede que tenga dos entrantes, o sea, 2 vértices cóncavos consecutivos, 2 vértices cóncavos, toda la casuística, ¿no? 2 vértices cóncavos separados. En cualquier caso, siempre se puede vigilar todos esos polígonos con un solo vigilante. Suficiente
porque todos esos polígonos se pueden triangular, tienen un vértice desde que se puede triangular tirando las aristas que salgan todas de él. Con lo cual, yo planto aquí mi vigilante, vigila este y este, porque están los tres triángulos, este está los tres triángulos, vigila los tres triángulos y así sucesivamente. Luego 5 vértices también necesitan, es suficiente, perdón, un solo vigilante. Con 6, pues ya aquí no. ¿Vale? Ya te puedes encontrar estos dos polígonos, por ejemplo, que, aquí hay un vigilante, que necesitan 2 vigilantes. ¿Vale? Pero ya no hay ninguno que necesite, o sea, que es suficiente con 2, pero no 3. ¿Vale? Y así podríamos seguir. Si tiene 6 paredes, son 2. ¿Es suficiente 2 vigilantes? ¿Es necesario siempre? No. Volviendo atrás. Este polígono tiene 6 vértices y no necesita 2 vigilantes, pero siempre es suficiente con el número que te digo. ¿Vale? Podemos seguir así y morirnos de pena. ¿Vale? Tenemos que demostrarlo para cualquier número de vértices. Y aquí viene la demostración del Lie. ¿Vale? Entonces, este señor es Václav Havel, y aunque parece que está borracho la foto, lo está. Muy borracho. O sea, porque esa foto la hicimos nosotros en un congreso, y este hombre tiene una vida ahí entre el alcohol y las matemáticas. Ya tiene una cosa, que yo firmo por tener todos los trabajos que ha publicado el señor borracho. O sea que, pero, ¿se ha muerto? Creo que no, existe haciendo chiste. Creo que no. Esto fue de 2007 y sí, estaba muy borracho. Estaba celebrando su 60 cumpleaños en un congreso en Japón y el pobre pues le dio a saque, quien te digo una. Bueno, pues este hombre, que es un gran matemático, muy buen matemático, cuando se despierta de la borrachera, se le sale un teorema, ¿no? Cogió el problema que había planteado Víctor Kling, que no se ha cortado aquí el nombre, de la gravedad, que os estoy contando todo el rato, y dio la primera demostración. Y no sé si se ve, pero sí, lo que él demostró, Vatal, lo que demostró en el 75, 2 años después, lo digo en el de la transparencia, es que sea como sea el polígono, con n tercios, el número de vértices dividido por 3 es suficiente siempre. Ya sea polígono de Calatrava en un Madrid que polígono redondito. ¿Vale? Lo que pasa es que ponemos aquí n tercio con estas 2 rayitas, que significa el suelo, porque algunas veces los números, si divides 14 entre 3, pues salen con decimales y está chungo con un trocito de vigilante, ¿no? Es un poco asqueroso. Entonces, para no coger trocitos de vigilante, cogemos lo que llamamos el suelo, que es el número sin decimales. O sea que si tengo 12 vértices, cualquier polígono de 12 vértices que dibujéis, por muy enrevesado que sean, siempre se puede vigilar son suficientes con 4 vigilantes, y si son 13, pues también con 4. Nos saldría 4 y pico, pero nos quedamos con 4. ¿Vale? Y eso es brutal, ¿no? A mí me lo parece. A mí me gusta, ¿no? O sea, el tipo dio una demostración que yo no me la he leído nunca, pero era verdad, o sea, está demostrada, la han visto muchos pares, la han revisado mucha gente, o sea, que será buena, y luego han dado otra, de que cualquier polígono, incluso ese todo enredado que yo he hecho, él sabe cuántos son suficientes. Con un numerito, además, es el número de vértices partido por 3, o sea, brutal y de una belleza suprema. Pero la demostración es muy engorrosa. Entonces, la que voy a contar es de este hombre, de Steve Fix, de 1968, esa es la que tiene que estar en el libro, según Erdos. Él lo que hace es volver a demostrar, digamos, que el mérito a Vatal le corresponde el mérito de que se dio cuenta de cuál era el número. Lo que pasa es que se enredó un poco el muchacho demostrándolo, pero no se enredó, lo demostró de una forma muy matemática, muy enrevesada, y él lo que hizo fue una demostración maravillosa, que la voy a contar porque es muy sencillita. Ay, se rabia que están cortadas las transparencias. Él dice, coge usted su polígono, su museo, y divídelo en triángulos. ¿Vale? Es un poco la idea que estábamos viendo antes. Siempre, bueno, había que demostrar cualquier polígono se puede dividir en triángulos. Él lo demostró, y vale, no lo creemos, y es muy fácil la demostración también. Podemos, sea cual sea el polígono, por muy raro que sea, siempre se puede dividir en triángulos. Ahora pongo los vértices de todo el polígono, que lo he puesto en gordito para que se vean, me fijo en los vértices de todo el polígono. Y los voy a colorear, o sea que lo demuestra con una caja de colores. Vamos a colorear los vértices del polígono, de tal forma que si 2 vértices están unidos con una arista, tanto si es una arista de polígono como la que hemos añadido para la triangulación, no pueden tener el mismo color. Esa es la única norma. Dibuja usted el polígono, coloree los vértices. Digo, bueno, pues si este es verde, no sé, empieza asignando colores. Si este es verde, pues lo que sabemos es que ni este serán verdes, porque están pegados ahí. Bueno, pues a ese le doy rojo. ¿Vale? Y si este es verde y este es rojo, este no puede ser ni verde ni rojo, pues le doy un tercer color,
azul, creo que es, sí, azul, ¿vale? Y ya el resto del polígono está perfectamente determinado, porque ¿de qué color tiene que ser? Verde, rojo, azul, verde, azul, y os creéis que es rojo, ¿vale? O sea, siempre, una vez que te muestra la triangulación, lo siguiente que prueba FIS, que es una demostración de 4 líneas, es si coloreo los vértices solo voy a usar 3 colores, no necesito más. Se pueden colorear siempre con 3 colores y ya está. Porque ahora lo que voy a hacer es quedarme, este es rojo, ¿os acordáis? No me voy a quedar, voy a contar cuántos vértices azules hay, cuántos vértices verdes hay y cuántos vértices rojos hay. Y me voy a quedar con el que aparezca menos veces, con el color que aparezca menos veces. Entonces el rojo aparece 3 veces, aunque vosotros no lo veis, el verde aparece 4 veces y el azul aparece 3 veces. Pues cojo el azul, que es de los dos que aparecen menos, me da igual. Con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque todos los triángulos tienen que tener un vértice azul. Todos. Luego, en todos los triángulos hay un vigilante. Luego, si coloco un vigilante en cada vértice azul, estoy vigilando todos los triángulos y estoy vigilando el polígono. Podéis llorar de emoción porque yo también lloré. O sea, es brutal. La demostración sencillísima, no sé, ¿tú la has entendido? Que eres más pequeñito. Luego Erdos tenía razón. O sea, es una demostración que todo el mundo puede entender. ¿Y por qué son menos de n tercio? Pues porque tengo 3 colores. Los rojos también sirven. Tengo 3 colores. No sé si está aquí. No. Tengo 3 colores. Entonces tengo que dividir los n vértices en 3 colores. Habrá un número de colores de vértices verdes, un número de vértices rojos y un número de vértices azules. Pero uno de ellos no puede ser más grande que n partido por 3. O sea, si tengo 12 vértices, uno de ellos no puede ser, todos no pueden ser más grandes que 4, porque si no, no suman 12. No puede ser 5, 5 y 5. O sea, que uno de ellos tiene que ser como máximo 12 partido por 3. Porque si alguno de ellos, si todos son más grandes que 12 partido por 3, pues se nos suma 12. Pues uno de los colores aparece menos, o como mucho, n partido por 3. Luego solo necesitas n, el número de vértices dividido por 3 para vigilar y es colosal. ¿Son necesarios? Pues a veces son necesarios. O sea, lo que demuestra Svattal es que son siempre suficientes y a veces son necesarios, lo cual te dice, no puedes mejorar lo que yo he hecho. O sea, yo he demostrado que son suficientes y no lo vas a poder mejorar porque hay polígonos que lo necesitan. Entonces, aquí no son necesarios, pero en este sí. Si cogéis, basta con coger un peine y para cualquier número de vértices podéis pintar un peine que necesite exactamente n partido por 3. Con lo cual, el Svattal, con su chulería, digo, es así y no se puede mejorar. ¿Vale? Esa que la demostración no es de él. Esa demostración, cuando Erdos iba a cumplir, creo que 80 años, lo que pasa es que el pobre no llegó, pues 2 matemáticos muy muy famosos en el área de la matemática discreta, que es el área de trabajo, que son Einer y Ziegler, decidieron editar un libro con las demostraciones que Erdos decía que eran del libro. Y llamarle, bueno, está en español, From the Books, las demostraciones del libro, From the Book. Y están todas las que Erdos señaló, esta de la Galería de Arte, por supuesto, y otras que a lo mejor pues no la he elegido porque hace falta saber un poquito más de matemáticas para entenderlas, pero que cualquier matemático más o menos las puede entender y son no matemáticos, cualquier persona que conozca un poco de matemáticas. Entonces le hicieron el libro que el pobre no llegó a ver y que hace hace unos años pues se tradujo al español, por si alguien tiene curiosidad por ver la demostración más bella, no me llevo comisión, de la matemática. ¿Vale? Lo que tenemos es, o sea, ahí está, lo que tenemos es que una forma nos dice que es suficiente, pero en general, ¿no? Cualquier polígono de 42 vértices, yo sé que necesita 42 partido por 3, que ahora mismo no sé cuánto es, 14. ¿Vale? Pero ahora digo, para un polígono cualquiera, ¿cuál es el mínimo? O sea, ya te digo, este es un museo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? Bueno, pues eso no se puede, todavía no hay un algoritmo, o sea, para cada uno, tú te pones y al final lo sacas cuál es el mínimo, pero no podemos, todavía no se ha podido diseñar, no se puede diseñar un algoritmo que tú le digas, este es mi polígono, dame el mínimo. ¿Vale? No se puede solamente por polinomial. Aquí tiene un ejemplo de esta triangulación de ese polígono que se vigila con 4, pero si le hacéis otra triangulación se puede vigilar con 3. O sea que depende de la triangulación que elijas y de la coloración que le des, puede que sea un mínimo. O sea que es un problema que con lo sencillito que es, pues todavía nadie sabe resolverlo algorítmicamente, con un ordenador.
Y hay más, porque no, con tu superacólogo me da cuenta que eso me denota la edad que tengo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué más? Pues esto se puede utilizar no para vigilar, sino para iluminar. Y entonces ya hay una restricción que hace que el problema sea un poquito más complicado, pero también está estudiado, bueno, eso no lo voy a contar, que es, ahora sí que tengo un foco, sí que ilumina en 360 grados, pero a partir de cierto radio, allá ya no ilumina. ¿Vale? Luego le meto una restricción al problema, que es, no son vigilantes no miopes, sino que son focos o cámaras de vídeo. La cámara de vídeo a partir de un radio ya no te puedes fiar de lo que estás grabando. ¿Vale? Otra modificación es, deja que se muevan los guardianes. Y entonces el problema se puede ver bastante más interesante y más complicado. Déjalos que se muevan. ¿Cuántos necesito? Pues vuelve a complicar el problema. Además, ¿se mueven por dentro o se mueven por las aristas? Cada vez que alguien hace una preguntita, cada vez que un gracioso hace una preguntita sobre el problema de la galería de arte, y se tiene que desarrollar toda una teoría matemática, lo cual nos viene muy bien. Otro es, no voy a poner solo un vigilante, una cámara, por ejemplo, pero diseñan una ruta para que, por ejemplo, por la noche, que no hay nadie en los museos, no hace falta que esté un señor allí, que están siempre muy serios, en todas las esquinas, sino que de una ronda, que es lo que hacen por la noche. Entonces, si además te quieres ahorrar personal y quieres hacerlo con un robot, o bueno, o con el personal, ¿cuál es la ruta óptima dentro del museo? En el sentido de que sea lo más corta y pase por todos los sitios más convenientes para que tengan más visibilidad en todo momento. Otro problema que está sin resolver. Otra variante es, bueno, si vigilamos a los vigilantes por separado, o sea, de forma que tú tienes que vigilar el museo, pero todos los vigilantes, como la pareja de Guardia Civil, ¿no? Tienen que tener a otro que está vigilando el museo y a él, por si me matan, bueno, estoy siendo un poco exagerada, una cámara de vídeo, por si yo me quedo colgado y no, como cámara de vídeo, si la cámara de vídeo debe de funcionar, que haya otra que esté cubriendo mi zona. No, que haya otra, perdón, que me vea, que sepa que esa cámara se ha caído. O sea, vigilante, vigilar, otra vez, que el problema también es bastante más complicado. Y últimamente la que está dándolo muy fuerte es en routers, porque el problema de routers es todavía más simpático. Tú ahora colocas routers para dar wifi, ¿sabes lo que es wifi? ¿No? Es que bueno, ese chiste era bromino. Pues ya te así y digo, wifi ya, palabra mágica. Entonces los routers tienen un radio de acción, pero es que los routers atraviesan paredes. O sea que no es, el problema se complica, porque el router sí que puede atravesar paredes. ¿Cuántas y de qué grosor? ¿O de qué material? Entonces el problema ya se vuelve bastante, bueno, es el que están trabajando ahora un grupo de amigos nuestros, y es ya muy complicado. Y además, por ejemplo, si estás pensando en una universidad, dices, bueno, voy a poner un router que dé cobertura a la universidad, pero que si se cae, que se caiga en la escuela de informática, pero no en el rectorado. Entonces es poner los routers de tal forma que si uno cae, puede dejar una zona sin wifi, pero hay una zona que está súper protegida y siempre tiene que tener un servidor seguro sirviendo. O sea, simplemente hoy estoy un poco agobiando de todo esto, lo que da de sí el problema de la galería de arte y las utilidades que tiene. Y ya por último, para mí, aparte de ser el problema maravilloso, de que me gusta que un niño lo pueda entender y que me parece que tiene una belleza intrínseca brutal, pues para mí es muy importante, porque yo cuando acabé mi carrera de matemática quería hacer una tesis doctoral en una cosa muy bonita que se llama ecuaciones funcionales, que no tiene nada que ver con lo que hago. A mí me gustaban, Carlos. Entonces, yo fui a hablar con un profesor que me iba a dirigir la tesis de ecuaciones funcionales y el señor había ido a tomar un café. También los profesores pueden ir a tomar café. Y en ese, me dijeron, ven dentro de media hora, y vale. Y en ese instante fui a hablar con otro profesor, por casualidad, con una amiga que habla con Alberto Márquez, que hace unas cosas muy chulas que se llama geometría computacional. Y yo iba así, porque además no me caía bien Alberto Márquez. Nada bien, y digo yo. Y fui y no me hizo ni puñetero caso Alberto, porque estaba muy liado, me dijo, toma, léete ese libro. Y me dio este libro, que es este libro, que he hecho yo la foto, y me dijo, léete el primer capítulo. Y el primer capítulo se llama Triangulaciones de polígonos, teoremas de la galería de arte. Y eso hizo que yo no volviera a la cita con nuestro profesor, le escribiera un mail diciendo, de momento no voy a hacer la tesis, se me olvidó decir, contigo. Porque acabo de descubrir una cosa que es maravillosa, que se llama geometría computacional, que no aparece en el plan de estudio de la Facultad de Matemáticas y que hacía problemas como este. Y es el principio, digamos, de mi labor. Luego con Alberto me casé y tuve 2 hijos. O sea, el final de la historia. Me casé, tuve 2 hijos y por culpa de esos 2 hijos, o sea que todo es un bucle infinito, son los 2 niños de los que hablaba Orlando, que son mis hijos, que empecé un día a hablarles de matemáticas, porque me dijo que era aquello que yo llevaba en la camiseta, ¿no?
hice un blog y tal, me metí un poquito en el mundo de la divulgación, hicimos un libro que se llama Hasta el infinito y más allá. ¿Y por qué os hablo de mi libro? Porque adivináis cuál es el último capítulo del libro de Hasta el infinito y más allá. Pues es el problema de la galería de arte, y son los dos niños, los personajes son una matemática pelirroja y dos niños que se parecen mucho a los míos, y un perro, que se llama Gauss, ¿no? Entonces, el último capítulo está dedicado a la galería de arte, porque están visitando el Guggenheim, y Mati les cuenta el problema de la galería de arte, pues tal como lo he contado a vosotros, porque se puede contar para niños. Y ya termino, de verdad. Cuando yo publiqué este libro, que se llama Hasta el infinito más allá, y como podéis imaginar, no elegí yo el título, porque un matemático nunca pondría ese título a un libro, porque después del infinito más allá del infinito no hay nada. Y eso lo peleaba yo con la editora, digo, es que me da vergüenza que mis compañeros vean que yo he puesto ese título, ay, es que vende mucho por lo que Buzz Lightyear. Y digo, pero es que me da vergüenza, o sea, es antimatemático. Entonces el primer capítulo se llama Perdona Buzz, pero después del infinito no hay nada. O sea, he tenido que jurarme que he puesto el título que me han dicho, me pasa, pero que yo no tengo nada que ver con esto. Bueno, pues cuando yo publiqué este libro, con ese título, lo puse en Twitter y tal, lo típico, tengo un libro, compradlo, por Dios. Pues un amigo mío, vasco, me dice, coño, bueno, quitas. Si el libro se llama Hasta el infinito y más allá, tiene que llegar hasta Bilbao. Y efectivamente, bueno, el libro viene del blog, que si lo podéis ver, que es gratuito, de claragrima.com, y efectivamente, la última imagen que hay en el libro se llama Hasta el infinito y más allá, y termina en Bilbao, que es lo único que hay más allá del infinito, porque, bueno, la última imagen que sale del libro es Mati y sus coleguillas saliendo del Guggenheim de Bilbao. Y ya, nada más. Muchas gracias. Ahora, si te parece bien, podemos dedicar un ratito a las preguntas si alguien las tiene. ¿Estás muy cansado? Si no estáis cansados, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Y tú me traes más agua? No es obligatorio, sí, sí, te la traigo. Pues cuando queráis preguntar. Sí, tenéis alguna pregunta, si no, no podemos ir. Os he dejado todo muy claro, ¿no? ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Estás enterado? Hasta que las matemáticas molan. Bueno, ¿he convencido a alguien que no le gustan las matemáticas? Dime. No, sí, alguna pregunta. Pero la ecuación de Euler que has puesto no me acaba de entrar, que un número más 1 sea igual a 0. Porque he elevado, hay que explicar lo que es. Porque he elevado lo que Bueno, no sé si devolver. Es una potencia con un número He elevado a i por pi, cuando tu e es un número. 2, 7 y pico, lo que sea. Es un número elevado a i pi. Bueno, pues cuando tiene un número elevado a un complejo, el desarrollo de la exponencial, que la i es compleja, y pi es un número complejo, elevado a i pi es igual al coseno de pi más i por el seno de pi. O sea que e elevado a i pi es coseno de pi, pero porque se define así la exponencial compleja. E elevado a i pi es coseno de pi más i por el seno de pi. El seno de pi es 0, con lo cual te queda que e elevado a i pi es el coseno de pi, y el coseno de pi menos 1. Es la definición de la exponencial compleja. Pero muy chula. Yo tengo una pregunta. Has dejado, durante toda la charla, has estado hablando y definiendo las cosas como bellas. Y solo has dado una definición de belleza con respecto a una demostración de una teoría, ¿no? Cómo tiene que ser. Bueno, la que decía Erdo, ¿no? Cómo tiene que ser para. Exactamente, pero ¿qué es la belleza, no? Uf. Desde el punto de vista matemático. Cuando es un poco lo que he dicho al principio, a mí es que me gusta todo. O sea, que no era muy buena para dar esta charla porque yo, salvo los cálculos de primaria, en cuanto a las matemáticas se ponen un poquito interesantes, me parece todo bonito. Pero desde luego, yo sí estoy de acuerdo, para mí es bello lo que es brillante en el sentido de Erdos, que relaciona cosas que no tienen nada que ver y resuelven un problema de forma que tú entiendes. ¿Vale? Porque si tú haces una demostración matemática que te empiezas a hacer integrales, que empiezas a hacer cuánto, pues sí, es chulo el resultado, pero la demostración a mí no me gusta, yo algunas no me las leo.
igual que lo han revisado para mí, ¿no? O sea, de mi trabajo que me gusta mucho, de teoría de grafos, por ejemplo, que es una área muy bonita y tal, como todas, ¿no? Hay demostraciones que yo no me las leo porque no son bonitas, o sea, porque son de trabajar y de utilizar herramientas matemáticas una y otra vez y una y otra vez. Lo para mí bonito es esto, que alguien llegue y utilice algo como tan simple como decir triangula, colorea, y lo que sale te demuestra que hace un resultado, porque para mí la belleza